Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de mayo de 2020 y esto es La Contracrónica. Desde ayer, lunes 18 de mayo, los italianos han recuperado su libertad de circulación, que no es poco. Tras más de 2 meses de confinamiento e infinidad de restricciones que han ido aligerándose a lo largo de las últimas 2 semanas, prácticamente todos los comercios del país han reabierto sus puertas. Digo prácticamente todos porque es que todos no las han reabierto. Hay algunas excepciones, como por ejemplo los gimnasios, que no abrirán hasta más tarde, o las piscinas, que tampoco abrirán ahora. Es todavía un poquito pronto, a 19 de mayo para abrirlas. Bueno, depende de la parte del país, pero bueno, que tanto los gimnasios como las piscinas tendrán que esperar al lunes próximo. Las fronteras se reabrirán el próximo día 3 de junio. Los cines y los teatros harán lo propio el día 15 de junio. Lo que no regresarán en Italia son las escuelas, los colegios, etcétera, es decir, la educación, al menos hasta el inicio del próximo curso, ya en el mes de septiembre. Es decir, que en Italia han dado por perdido el curso escolar, un poco como ha sucedido en casi toda Europa. Bien, como en otros países, el gobierno central de Italia ha tenido que pelear con las regiones. De hecho, ha sido el gran tema político de las últimas 2 semanas en Italia, la pelea entre Roma y las regiones, sobre todo ciertas regiones del norte. Las nuevas reglas de distanciamiento social, las regiones pedían que se descentralizasen lo más posible para que ellos tuviesen autonomía, y el gobierno romano pedía lo contrario, es decir, dirigir estas cosas desde Roma. Y así es como ha dado comienzo entre Roma y las regiones la llamada Guerra del Metro. ¿Por qué se llama metro? Pues por eso mismo, porque hablaban de si tenía que ser en los restaurantes concretamente y en los bares 1 metro de distancia o 2 metros de distancia. Estamos con el tema del distanciamiento social y no se sabe muy bien. A este paso vamos a tener que llevar 1 metro todos metidos en el bolsillo. Al final el gobierno, después de no tanto de las quejas de las regiones, sino de los propios hosteleros, ha fijado como distancia mínima de seguridad en casi todas las actividades el metro de distancia. Esta medida evidentemente pues imposibilita la apertura de establecimientos de pequeño tamaño. Bueno, no la imposibilita, es legal abrir cualquier tipo de establecimiento, pero pequeños bares, restaurantes, trattorías, etcétera, pues son tan pequeños ya de por sí que tendrían que reducir tanto su aforo que no los haría rentables. No le merecería la pena al dueño abrirlos. La normativa, de cualquier modo, puede ser ajustada y modulada en función de las regiones y del riesgo de contagio que tienen cada una de ellas. No es lo mismo Lombardía que la Puglia, es decir, o Molise que Basilicata. En este tema, al final, Roma ha tenido que dar su brazo a torcer. No se contagia uno con la misma facilidad porque no hay el mismo número de casos. Algunos expertos, de cualquier modo, han criticado la dureza de las medidas adoptadas. Las medidas adoptadas porque les parece que son demasiado suaves. Piden extremar las precauciones, pero bueno, como ha dicho el primer ministro, Giuseppe Conte, no pueden esperar a que llegue la vacuna. Llevan en Italia varios días, pues prácticamente todo el mes de mayo, discutiendo sobre una fecha mágica ya conocida por todos los italianos, el 18 de mayo, que fue ayer, 18 de mayo de 2020. Muchos italianos se acordarán de eso, de este día mientras viva. Día en el que el país iba a volver a la normalidad, bueno, a la casi normalidad. Ya he dicho antes que no todo ha reabierto. Y en fin, hablar de normalidad cuando anda la gente por ahí con mascarillas por la calle y separándose y tal, pues esa normalidad de la que gozábamos hasta el mes de febrero tardaremos mucho en recuperarla. Cuando digo mucho es seguramente más de 1 año hasta que volvamos a tener cierta normalidad. Esto no se nos olvidará nunca, ni a nosotros, ni a los italianos, ni a nadie, pero vamos, a nosotros y a los italianos especialmente, porque han sido 2 de los países más castigados por esta epidemia. En la polémica esta del desconfinamiento o no, es una polémica que estamos teniendo igual en España. Creo que el caso del confinamiento hubo bastante acuerdo por parte de todas las fuerzas políticas y de los ciudadanos también. Nadie, en principio, muy pocos se quejaron. Parecía que era lo obvio, teniendo en cuenta cómo estaban las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y los hospitales en sí, ¿no? No había más que encender la televisión y poderlo ver, más los casos que a uno le pilló de cerca. Entonces, porque tenía que ir al hospital y poderlo ver con sus propios ojos. Ahí no hubo polémica, pero en el desconfinamiento sí. Y evidentemente en Italia pues también ha sucedido. Hay 2 bandos. Por un lado, los que querían mantener las restricciones e ir soltándolas poco a poco, ir abriendo la mano más lentamente, y luego por otro, los que exigían la vuelta a la normalidad completa.
exponiéndose a que los contagios repunten. Al final ha terminado ganando el segundo bando porque desde ayer en Italia se puede hacer casi cualquier cosa. En Italia, como en España o en Francia, este tema del COVID-19 no es ninguna broma. Creo que esto lo digo más para los escuchas que estén en Hispanoamérica. Nos lo tomamos muy en serio porque, como he dicho antes, son países, los Italia, Francia, bueno, el Reino Unido también, donde esta enfermedad está haciendo auténticos estragos. En los últimos 3 meses en Italia se han confirmado 225.000 casos y han muerto nada más y nada menos que 32.000 personas oficiales, que seguramente serán unas cuantas más. De esto, como os decía sobre Alemania hace semana y media, tendremos que esperar al final a que tener los datos del exceso de mortalidad, y de buena parte de ese exceso de mortalidad, por no decir toda, habrá que atribuírselo al COVID-19. Por lo tanto, habrá que ver cuando se hagan los cálculos finales. Para esto, evidentemente, todavía faltan unos meses, pero podremos saber con exactitud a la unidad, nunca lo sabremos, pero sí con mucha precisión cuántos muertos ha ocasionado esta enfermedad. De cualquier manera, aun con cifras oficiales, que son 32.000 personas, pues es que es muchísima gente. Estamos hablando de solo 3 meses. Los primeros casos aparecieron en Italia muy prontito, fue el primer foco europeo, en Lombardía concretamente. Esto fue a mediados de febrero y a finales de ese mes comenzó la progresión geométrica, contagios. A partir de ese punto ya el contagio comunitario, la dispersión comunitaria de la enfermedad fue en algunas ciudades del norte, como Lodi, por ejemplo, o Bérgamo también. Bérgamo ha sido la ciudad de Italia más castigada, con diferencia. Leía el otro día que había un pueblito cerca de Bérgamo que había perdido el 1,5% de su población. Pueblo llamado Nembro, que está a las afueras de Bérgamo. Vamos, una auténtica tragedia. Lo había agarrado pues prácticamente todo el pueblo, incluido por supuesto el alcalde. Pero bueno, el hecho es que a partir de ahí ya esos focos de contagio empezó a ir la cosa muy deprisa. El día 19 de febrero, es decir, hace justo 3 meses, tenían en toda Italia detectados 3 casos de COVID-19. El 29 de febrero, 10 días más tarde, ya había 1.128. Y el 10 de marzo, otros 10 días más tarde, ya había más de 10.000. Y ya a finales del mes de marzo, más de 100.000. Ya en aquel entonces, a finales de marzo, ni siquiera hablábamos de casos, ya directamente estábamos contando los muertos por miles. Bueno, algo de hecho similar sucedió con los fallecimientos en Italia. El día 21 de febrero murió el primer paciente en Italia. El 1 de marzo ya eran 40. Es cuando ya saltaron todas las alarmas y se empezó a hablar de que la cosa iba en serio y que el primer foco había empezado en el norte de Italia. Y eso de por sí era un aviso al resto de Europa, porque el Valle del Po, ciudades importantes que están en ese valle, como puede ser Milán o Turín, o bueno, ciudades turísticas de primer nivel como Verona o como Venecia, pues de lo que es la Padania, ¿no? Llamémoslo así, pues eso está muy bien conectado con el resto de Europa, tanto por vía aérea como por ferrocarril, autopista y demás, y no iban a tardar mucho en presentarse casos en otros lados, como sucedió. Bueno, pues el día 21 de febrero murió el primero, el 1 de marzo ya eran 40 y el 1 de abril ya eran más de 13.000 los muertos oficiales, insisto, que habían contado en Italia. En el punto álgido de la epidemia, que fue durante la última semana de marzo, en Italia se llegaron a producir entre 800 y 900 muertos diarios, y esto así durante bastantes días. Fue una tragedia que además parecía no tener fin. El caso italiano de cualquier manera es muy parecido al español, es decir, uno mira las gráficas en Italia, las mira en España y es que son tan parecidas que asustan, que si no te ponen encima España o Italia, la verdad es que te cuesta distinguirlas. Ahí el caso español va con un poco de retraso, pero vamos, una semana exactamente. En ambos casos se puede concluir y es algo que, vamos, que está a la vista a poco que echemos un vistazo sobre las gráficas, tanto las de contagios como las de fallecimientos, que las medidas de confinamiento que se empezaron a dictar primero en Italia. Recordemos que a principios de marzo habían empezado. Lo que pasa es que en Italia no lo hicieron de golpe en todo el país. Fue poco a poco. Primero empezaron con algunas provincias a nivel provincial, luego pasaron ya a las regiones y al final pues ya se dictaron medidas de confinamiento para todo el país. Y esto fue a principios de marzo, mediados de marzo. Bueno, os estoy mostrando en estos momentos, por si queréis echarle un vistazo, tenéis esta gráfica bueno, los que estéis viendo esto a través de YouTube, lo estáis viendo sin más ni más. Ahora mismo sobreimpresionado, es decir, acaba de desaparecer mi cara y lo que se está viendo, lo que tenéis son 2 gráficas, y los que estéis escuchando esto a través de iVoox podréis verlo en el área de comunidad de iVoox. Bien, os muestro 2 gráficas que he tomado de internet. Los datos son los de la Universidad de Johns Hopkins y vemos a la izquierda
la curva de España y a la derecha la curva de Italia. Como vemos, son realmente parecidas. Si tapásemos lo de Italia y lo de España, pues casi habría que ir muy al detalle para diferenciarlas. La de Italia empieza un poco antes, como se puede ver, pues hace una semana antes aproximadamente, y los números totales son ligeramente mayores en Italia, pero vamos, no por nada, sino porque Italia está más poblado que España, debe tener 12 o 13 millones más de habitantes que España, así que reflejan unas barras un poquito más altas. Aún así, el número de muertos por millón de habitantes en Italia es inferior al de España. En Italia, a día de ayer, había 511 muertos por millón de habitantes frente a 591 de España. Así que no tenemos... en España, en este aspecto, desde luego, no podemos presumir que los italianos en otros temas sí, pero en esto, desde luego que no. De cualquier manera, son muy parecidos. Estamos hablando hasta el número de... La tasa de muertos por millón de habitantes hasta es prácticamente la misma. Bien, con estos números en la mano, no las tienen todas consigo, como es lógico. Lo estamos viendo en esta gráfica. Digo que no las tienen todas consigo con el tema del desconfinamiento y han presionado para que las medidas sean lo más duras posibles. En lo relativo pues a lo único que queda, que es al distanciamiento social. No puedes mantener, esto ya en Italia lo vieron desde finales del mes de abril, aparte de la ruina económica que esto estaba ocasionando, es que estaba generando verdaderos cuadros de trastorno psicológico dentro de los propios ciudadanos que estaban metidos en sus casas. Nada que no conozcamos en España de primera mano, por supuesto. Sí que estaba claro que se tenía que ir desconfinando, aún con un número de muertos alto y con un número de contagios diarios alto. Había que ir desconfinando poco a poco. Ahora bien, ya partiendo del hecho que hay que estar lo más separado posible. Allí lo que les decía antes, lo que han bautizado como la guerra del metro, ¿no? Es decir, que sé cuánto es, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, 4 metros, qué sé yo. En la calle, obviamente, es más fácil mantener la distancia siempre que las ciudades no tengan calles muy estrechas, cosa que no es el caso de las ciudades españolas ni de las italianas. No intenta mantener la regla del metro, qué sé yo, en algunas callejuelas de Roma o de Venecia, de casi cualquier ciudad italiana, y lo va a tener complicado, ¿no? Porque las aceras son estrechas, pero bueno, que cuando uno está en un parque, pues mantener 2 o 3 metros de distancia no es muy complicado. En una plaza, el problema aquí de la guerra del metro es en los restaurantes, es en los lugares cerrados, digamos. En las oficinas, como uno va todos los días a la oficina, pues sí se pueden dejar mesas libres, poner mamparas, etcétera. Pero en los bares, a fin de cuentas, o en un café, pues vamos un momentín a tomarnos un café o a comer y salimos. Y aquí esto es donde se produjo el momento de máxima tensión entre el gobierno y la sociedad civil. Se produjo por esto mismamente, porque los propietarios de bares y restaurantes, a quienes el gobierno iba a exigirles 2 metros de distancia entre las mesas, pues vinieron a decir que aquello suponía no abrir una buena parte de bares y de restaurantes. Es decir, aquello los iba a condenar a estar cerrados porque no les iba a compensar. No hay manera de hacerlos rentables, como os decía antes. Por lo que al final el gobierno de Giuseppe Conte ha cedido, porque no ha cedido por casualidad, el sector de la restauración es muy importante en Italia. Italia, no lo olvidemos, es por un lado un país turístico, por lo tanto tiene mucho café, mucho restaurante, etcétera. Y luego, por otro lado, es un país mediterráneo, no muy diferente a España, de hecho prácticamente igual. Somos como España e Italia en ese aspecto, son como 2 gotas de agua. Nos gusta salir a la calle, sentarnos en la terraza, tomar un café, ir a comer por ahí con los amigos, etcétera. Forma parte de nuestra cultura y esto genera muchísimo empleo. En Italia más de 1 millón de personas se dedican directamente a la restauración y genera pues nada menos que el 3% del PIB. De hecho, el sector de la restauración en Italia ya ha hecho sus primeras estimaciones de cuánto le ha costado hasta la fecha la cuarentena y han dado un número que, claro, pone los pelos de punta. 25.000 millones de euros y hasta ahora esto ha ocasionado el cierre de entre el 15 y el 20% de los bares y restaurantes italianos. Es decir, que la guerra del metro, con estos números en la mano, era bastante difícil que la ganase el gobierno.
Y digo que era difícil porque, claro, aquí creo que esto lo entiende cualquiera. Una cosa es poder abrir, pero de nada te sirve, absolutamente de nada, si o tener el establecimiento abierto, pues muy bien, bueno, con los costes que se derivan de tenerlo abierto, pagar a los empleados, tener la luz encendida, etcétera, etcétera, si solo puede servir en unas pocas mesas. Y sobre todo, si los turistas no regresan. Hay muchas ciudades en Italia, las más grandes todas, que son ciudades muy turísticas. Bueno, esto es también asimilable a España y asimilable a Francia. Francia, España e Italia son los 3 países con mayor número de turistas de todo el mundo, y a los turistas pues una de las cosas que les interesa hacer en Italia es tomar un café italiano sentados en una terracita o en un pequeño bar, ¿no? Y bares hay de todos los tipos y restaurantes de todos los tipos y de todos los tamaños, pero los más típicos suelen ser pequeños. Cualquiera que haya estado en Italia lo sabe. Son pequeñas hosterías en los cascos históricos de las ciudades, pues con ese ambiente recogido que es tan agradable, ¿no? Y es además el ambiente que buscan los clientes que van a ese tipo de hosterías. No quieren una cosa gigantesca que parezca un McDonald's. Lo que buscan es un lugar pues un poco antiguo y en el que que tengas al cliente de al lado, lo tengas muy cerquita, ¿no? Es algo genuinamente italiano. Esto, de nuevo, es extrapolable a los bares o a los cafés españoles, es muy parecido. Es decir, nos gusta tener a los otros comensales cerca, unos de otros, pues que crean ese ambiente tan acogedor, que tanto gusta a la clientela. La pregunta que muchos se hacen es si un metro bastará. Ya está claro que los hosteleros se han salido con la suya con el tema del metro, pero si esto bastará o por el contrario será muy poco. Pues la verdad es que en espacios cerrados y sin mascarilla supone un riesgo evidente, no nos vamos a engañar, que no todos quieren afrontar. De ahí que aunque estén los bares y los cafés abiertos y los restaurantes, muchos evitarán ir a bares, cafés y restaurantes. En algunos han creado una especie de mamparas como de metacrilato para que separen físicamente a un comensal de otro, pero con todas, el virus a fin de cuentas viaja, no se va a parar porque haya una mamparita de metacrilato de 1,5 metros de alto, va a ir por arriba, ¿no? En esto no sé si habréis podido ver algunas simulaciones computerizadas que se han hecho de una persona estornudando, tosiendo en el pasillo de un supermercado, como esas gotículas, ¿no? Viajan, además, muchas veces conducidas por la propia ventilación del lugar y el aire acondicionado. Así que, bien, en fin, todos sabemos cómo funciona esto. Este virus se transmite con una facilidad endiablada y tiene además, y esto creo que es lo más desconcertante de todo, tiene un periodo asintomático muy largo. Esto ya, de nuevo, también lo sabemos. De manera que podemos quedar a comer con un amigo que no tiene síntoma alguno, nosotros también lo tenemos, y luego, pues, tras media hora con él, a solo 1 metro de distancia, pues es casi seguro que nos contagiemos, o si nosotros somos los portadores del virus, que le contagiemos a él. Esto es un riesgo que los italianos desde ayer mismo ya tienen que tener en cuenta, y los españoles pues en breve nos encontraremos con la misma. De hecho, en España lo que se está haciendo es permitir primero la apertura de terrazas y luego ya posteriormente del interior de los locales. Bien, en el momento en que empezamos a contagiarnos, pues damos de nuevo comienzo a la cadena y estamos otra vez en las mismas. Claro, aquí el tema de la mascarilla tampoco sirve, porque la mascarilla en los restaurantes simplemente es inútil. Es decir, en un restaurante o en un café necesitamos la boca si queremos comer o si queremos tomarnos el café o la copa de vino. Esto vale para restaurantes, cafés, tal, pues todo lo que tenga que ver con la restauración. Y es extrapolable a otro tipo de negocios, como pueden ser los gimnasios. La probabilidad de contagio, y esto creo que ya es algo que se conoce bien, depende de las gotículas, pero que expulsamos por la boca al hablar, ¿no? Si estamos callados y con la boca completamente cerrada, pues no hay posibilidad de contagio aéreo, o la posibilidad de contagio aéreo es la mínima, siempre necesitaremos respirar aunque sea por la nariz. Pero claro, nadie va a quedar a comer con un amigo y luego estar callados y escribirse en una pizarrita, ¿no? No tendría mucho sentido. Para eso te llamas por teléfono y tan a gusto, ¿no? O te ves en un parque y cada uno se sienta en una esquina del banco y con la mascarilla puesta, ¿no?
En los gimnasios directamente pues puede uno no hablar, y tampoco es que se hable mucho en los gimnasios, pero vamos, la frecuencia respiratoria aumenta al hacer ejercicio y aparecen los jadeos, etcétera. Luego está el tema del sudor. En definitiva, un problema que nos va a acompañar durante mucho tiempo, bastante más del que pensamos, y que yo creo que tenemos que aprender a convivir con él. No nos queda otra. Tanto en bares, restaurantes, gimnasios y este tipo de sitios. En los espectáculos, los conciertos, el teatro, el cine, bien, se puede uno siempre poner una mascarilla, unos guantes o, en fin, que no es necesario tener la boca abierta. En una palabra, y en el caso del cine, no solo que no se deba hablar, sino que además pues no se puede hablar. En otras actividades, sin embargo, sí que no tiene mucho sentido que permanezcan cerradas. No sé, por ejemplo, el trabajo, por supuesto, solo faltaba, las compras, el transporte público. Bien, en este caso pues nos queda la mascarilla que, y esto ya lo sabemos, reduce considerablemente el riesgo de contagio. Hay distintos tipos de mascarillas, o yo creo que cualquiera, tanto el italiano medio como el español medio, se ha convertido en un auténtico experto en mascarillas. Yo no sabía absolutamente nada de ellas y hoy tampoco es que sepa mucho más, pero sí sé algo más de lo que sabía en el mes de febrero. Sé distinguirlas, sé la que es filtrante, la que no es filtrante, etcétera, pues por números, lo habréis oído todos, FFP1, 2, 3, N95, no sé qué. Hasta cuando vamos por la calle nos miramos a ver qué mascarilla lleva el otro. En Italia algunos a esto lo han dado, a la mascarilla le han dado en llamar Santa Mascherina, es decir, que hay que encomendarse a la Santa Mascarilla. Vamos, que han pedido que nos encomendemos a ellos, pero ya en nuestra vida corriente, como antes pues había muchos que llevaban a la Virgen patrona colgada del cuello, ¿no? Pues era un poco menos que estar siempre con la mascarilla, es decir, salir de casa con ella puesta y solo quitársela en ambientes muy ventilados y sin demasiada gente cerca. ¿Bajará esto los contagios? Esta es una pregunta que se están haciendo en Italia y creo que lo estamos haciendo en todos los lados. Pues seguramente sí, pero no sabemos a ciencia cierta cuánto. No tenemos ni idea, porque no se ha hecho un experimento similar jamás. Nunca antes. Habíamos pasado una epidemia como esta en tiempos modernos, quiero decir, y se le había ido dando seguimiento. Hasta hace 2 meses las mascarillas no se veía más que, bueno, los hospitales, lógicamente, los quirófanos, en la consulta del dentista y poco más. Hoy la mascarilla es poco menos que un complemento. No hay más que ver la variedad que hay de mascarillas. Si llevamos solo con esto mes y pico, por la calle se ven estampadas con todo tipo de motivos y, bien, pues ya es uno de los productos más vendidos en las farmacias. Creo que todo el mundo ya tiene una, ya sea de las más filtrantes, de las menos, hechas en casa, etcétera, pero a nadie se le ocurriría en estos días vivir sin tener una mascarilla. Bien, a partir de aquí, el que nos la pongamos, y esto es básicamente lo que les ha venido a decir el gobierno italiano, a partir de aquí ya es terreno inexplorado. Hay muchos aspectos de esta enfermedad que no sabemos y otros de los que creemos estar seguros, pero que desmentirán los hechos dentro de 1, de 2 o de 3 meses. De cierto modo estamos siendo cobayas de la propia naturaleza. Pero claro, tampoco se puede mantener el confinamiento así, eternamente. Y las cuarentenas. Es imposible. Porque de lo contrario no nos matará el virus, nos matará el hambre. Y esa es la razón por la que en Italia han puesto fin ya de una vez al confinamiento y al encierro. Y a casi todas las restricciones, a pesar de tener aún más de 100 muertes diarias, 145 el pasado domingo, y más de 600 casos nuevos cada día. 675 me ha parecido ver el domingo. Nuevos, casos detectados nuevos. Las cifras, si lo miramos, podemos echar tanto este gráfico que os he puesto antes o el de contagios y vemos que están más o menos a los niveles de principios de marzo, justo cuando entraron en vigor las cuarentenas. En una palabra, que nos metieron en cuarentena con las mismas cifras que nos van a sacar de ella, o al menos que les van a sacar a los italianos de ella. Pero bueno, eso también es cierto, están en fase descendente y sobre todo, y esto creo que es lo más importante, la población ya es plenamente consciente de la gravedad de este asunto.
y la mayoría toma las precauciones oportunas para no contagiarse o para disminuir al máximo el riesgo de contagios. Evidentemente siempre hay un irresponsable que no lo hace, pero la mayor parte de la población sí está tomando las medidas oportunas. Es decir, que no tiene ningún sentido, es simplemente absurdo mantener el país en estado de congelación económica ni un día más. Eso es lo que el domingo pasado vino a decir Giuseppe Conte a los italianos por televisión. De verdad que me gustaría que el primer ministro de mi país, que es Pedro Sánchez, hablase con la misma sinceridad. En lugar de soltarnos unos rollos kilométricos y tan a menudo, que hablase menos, pero de una manera más clara y más concisa. Reconoció que la curva epidemiológica podrá volver a subir, asumió el riesgo, pero que no le queda otra que aceptar ese riesgo, porque de otro modo el país se terminará de hundir. No se lo pueden permitir. Es decir, que vino a reconocer que no existe el riesgo cero, una ilusión con la que nuestra sociedad se ha acostumbrado a convivir. No sé, yo creo que va siendo hora de que una idea tan aceptada la pongamos en cuarentena. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con John de Hendaya, que hacía tiempo que no pasaba por aquí, que a cuenta de del tema este de los presos en Argentina nos hace una afortunada comparación. Hola Fernando, muy buenas. Quería comentar sobre el asunto este de los presos argentinos, que yo los veo un poquito como en el libro, en la fábula de Orwell, de Rebelión en la Granja, que podrían representar a los perros que tiene ahí Napoleón guardados en una especie de cárcel, ¿no? Porque no ven la luz del día. Y cuando salen lo que hacen es crear una revolución. Entonces veo un símil. En un principio los podía ver como la policía, porque son los que mantienen luego el orden y con miedo a la gente. Pero lo mismo que la policía da miedo, un preso, un delincuente puede dar también mucho miedo. Y más todavía porque se supone que la policía tiene que regirse por leyes y por normas. En cambio los presos no. Eso por un lado. Y luego otro asunto, he visto que bueno, que al parecer Julián Guita ha fallecido. Y pésame a los familiares y gente cercana. Pero por otro lado, me parece impresionante el ver las fotos del entierro. No sé si serán realmente fake o no. Eso me lo me lo podrás confirmar tú seguramente. Pero cuando ves que en o sea, cuando ha habido que enterrar a personas y demás que se han muerto con esto del coronavirus, pues no han dado mucha opción a la gente, a las familias, y para el sepelio pues han tenido que ser de 10 personas como máximo. Yo las fotos que he podido estar viendo por ahí, hay una multitud y ningún tipo de distancia de seguridad. Entonces, pues me choca bastante esto también. Bueno, nada más, un saludo, mucho ánimo y gracias por seguir aquí al pie del cañón todos los días. Bueno, John, a mí la policía, te lo digo en serio, nunca, jamás en la vida me dio miedo hasta que ha llegado esto de la cuarentena. Ahora en cuanto ves a un coche patrulla por la calle, en el acto desconfías, yo por lo menos desconfía, no por nada, no porque esté haciendo nada ilegal, sino porque no sé si me va a parar o no, si me va a pedir el DNI, el ticket de la compra, o si me va a preguntar ya que por qué he ido a comprar a este supermercado y uno a otro que está más cerca. A ver, no estoy fantaseando, ¿eh? Esto le ha ocurrido a gente muy cercana a mí. Bueno, lo de pararme y pedirme el DNI, por supuesto que me ha ocurrido a mí, pero lo del supermercado, quiero decir. A mí ya os conté que hace un par de semanas me levantaron de un banco en un parque vacío cuando montaba en bicicleta. A mi hermano el otro día, la semana pasada, le bajaron de la bicicleta cuando acompañaba a su hijo, que tiene 4 años y medio, a montar en bici por un carril bici que hay al lado de su casa. Le bajó un policía secreta, paró un coche camuflado, se bajó del coche y bueno, pues claro, imaginaos mi sobrino el disgusto que se llevó y le hizo bajarse a mi hermano de la bicicleta, tuvieron que volver a casa, obviamente. Las historias de policías extremando el celo son ya tantas, a mí me llegan un montón todos los días, que casi, a ver, podría hacer un programa monográfico sobre ellas. Me temo que le va a costar mucho a la policía en España recuperar la confianza de los ciudadanos honrados. Así que si me está escuchando algún policía, que tome nota, porque es un clamor lo que está llegando. Y digo, por extremar el celo y obedecer órdenes absurdas y en algunos casos
ilegales por parte de sus mandos. Respecto a lo que comenta Julio Anguita, bueno, pues el funeral en el ayuntamiento, creo que lo hemos visto todos, no son fotos trucadas, e incluso en vídeo. Bien, esto viene a ser la demostración de que existen dos raseros y dos leyes, digamos, una para políticos y otra para el resto. Así que hay de ti, como se te ocurra ir al funeral de tu padre que ha muerto por coronavirus y estés en lugar de 3, pues vayan 4. Prepárate. O, qué sé yo, que se te ocurra bajar al niño en bicicleta, porque te sale un policía secreto de un coche camuflado, te enseña la placa y te manda para casa. Pero claro, si eres político puedes hacer esencialmente lo que te venga en gana. Bien, seguimos con Daniel de Valladolid, que nos habla del estado de alarma y de sus sospechosos parecidos con el estado de excepción. Hola Fernando, quiero hacer una aportación sobre lo que dice uno de tus oyentes sobre la prórroga del estado de alarma. Los decretos que aprueban el estado de alarma introducen un régimen excepcional en la vida de los ciudadanos que afecta, por ejemplo, a su libertad de circulación. Esta libertad y otros derechos fundamentales solo pueden suspenderse mediante la declaración del estado de excepción o de sitio. Y lo cierto es que la propia ley establece una frontera bastante confusa porque permite limitar la circulación o permanencia de personas en determinados momentos o lugares, lo que cabe pensar que constituye ya una regulación directa de estos derechos fundamentales. Las normas relativas Las normas restrictivas de derechos fundamentales en nuestro derecho, en nuestra democracia, deben interpretarse de manera también restrictiva y atendiendo a su finalidad. Si la Constitución establece un plazo determinado para la prórroga del estado de alarma, aunque sea en el momento inicial, es porque no quiere que pase más tiempo sin que el gobierno dé cuenta de su gestión política ante los representantes de los ciudadanos que están en el Congreso. Y pensar en una interpretación en la que el Congreso pueda prorrogar el estado de alarma o pueda autorizar una prórroga de 3 meses, 4, un año, despojándose de la función que la Constitución le asigna en ese control del gobierno es totalmente contrario a la forma de gobierno parlamentaria. Si además se quiere regular una situación permanente o tendencialmente permanente, existe la ley orgánica, que es lo que dice la Constitución que hay que aprobar para regular los derechos fundamentales, que requiere un procedimiento de elaboración garantista y una mayoría absoluta que el gobierno no tiene. Muchas gracias por tu programa que me acompaña en una oposición que es bastante dura. Un saludo. Por supuesto que cualquier merma de derechos de cualquier tipo debe interpretarse siempre de una manera restrictiva. Esto ya lo comentaba ayer, que un escucha me vino diciéndome que no, que es que el gobierno podía hacerlo un poco cuando él interpretaba a su manera. No, tiene que interpretarlo de manera restrictiva. ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos de manera expansiva nos encontraríamos con que el gobierno puede gobernar en estado de alarma hasta el final de la legislatura, si cuenta con los apoyos parlamentarios. Y eso evidentemente es un disparate. Es convertir una democracia en una dictadura por la vía de un simple decreto. A ver, yo puedo entender que el gobierno esté encantado con esto y le guste, porque es el gobierno y quiere maximizar su poder, pero nuestra obligación como ciudadanos es denunciarlo. Bien, vamos ahora con Ignacio, que pregunta acerca de las manifestaciones de estos últimos días. Muy buenas, Fernando. Lo primero, felicitarte por tu programa y te mando esta nota de voz para preguntarte sobre los recientes sucesos que han ocurrido en torno a las manifestaciones que comenzaron en Madrid, en la calle de Núñez Balboa y que por lo visto se están extendiendo por todo el país. En mi opinión, al principio pensaba que bueno, que no era buen momento, que estábamos todavía en la desescalada y que era bastante complicado. Sobre todo el tema de mantener el relato de que estamos aquí básicamente por haber atrasado las medidas del confinamiento y en contra del coronavirus por haber permitido esa manifestación del 8 de marzo y sin embargo ahora salir a manifestarse en- con grandes cantidades de gente haciéndose en una calle o lo que sea. Pero ya con el paso del tiempo y viendo cómo se está extendiendo a una población bastante considerable, pues yo qué sé, la mayoría de la gente suele ir con mascarilla y se ve dentro de lo que cabe distanciamiento. Y no sé, parece un movimiento bastante transversal de la sociedad española que a la vez muestra pues claramente el claro malestar de la gente, sobre todo por, bueno,
las medidas que se están tomando, los aspectos o esos tintes dictatoriales que está tomando el Ejecutivo. Y por último, por esa crisis económica en la que nos vamos a ver sumidos todos en unos cuantos meses. Entonces, bueno, era eso, preguntarte tu opinión y cuáles son también en el futuro, cómo se va a desarrollar estas manifestaciones y tal. Ya lo comenté con más detalle en la contra en directo que hice este domingo por la noche. A ver, esto está siendo algo espontáneo y dentro de la legalidad. Y no hablo de oídas, ¿eh? El domingo fui a ver personalmente la de Núñez de Balboa porque quería verlo con mis propios ojos y todo lo que había era gente andando por las aceras, con mascarillas, por supuesto todos. Algunos llevan banderas y otros cacerolas, otros iban simplemente de cuerpo presente, pero vamos, no había absolutamente nada ilegal en ello. Lo que sí había, eso sí, eran 12 furgones de los antidisturbios y un helicóptero. No sé ni cuánto costaría el dispositivo de este domingo en Núñez de Balboa. No lo vamos a pagar nosotros de cualquier manera, así que da igual que cueste mucho o que cueste poco. Pero vamos, no sé bien para qué querían tanto policía. Ojo, antidisturbios. Esto hubiera bastado con un agente de movilidad, un par de ellos, ¿no? Con su moto y ya está, por si acaso se producía, qué sé yo, ya lo dije en el directo, un atropello con una bicicleta. Pero vamos, supongo que para meter miedo a los vecinos, cosa que por supuesto no consiguieron. Pero vamos, que se manifieste quien quiera, es un derecho reconocido en la legislación y que además no ha sido suspendido. Esto lo único que hay que hacer es, si lo quieren hacer, pues que lo hagan guardando la distancia y poniéndose una mascarilla. Esto de cualquier manera va a ir a más, así que el gobierno puede ir preparándose porque lo de los cayetanos ya se les ha agotado. A no ser, claro, que los que salieron en San Blas o en Móstoles o en Villaverde pues sean también cayetanos, que, bueno, peores cosas se han visto. Bien, vamos ahora con Cristina, que pregunta por la iniciativa del ministro de Hacienda chileno, que se llama Ignacio Briones, con su presupuesto de base cero. Hola Fernando, pues en principio, felicitarte por tu programa y darte las gracias por lo mucho que entretienes y aprendemos. Y por otro lado me he leído hoy una noticia acerca de la estrategia que Chile va a adoptar para superar la crisis, que es el presupuesto de base cero. Y bueno, quería saber qué opinas y bueno, comparativamente con España, si sería aplicable aquí, si no, y bueno, sobre todo cuál es tu opinión sobre esta estrategia chilena que pretenden ser buena para superar la crisis. Muchas gracias por tu trabajo. Pues mira, Cristina, la iniciativa me parece muy buena. Lo que es sorprendente es que la administración pública no haga los presupuestos de esa manera, es decir, en base cero. Se limita a calcar el presupuesto del año anterior y aplicar un incremento, un recorte, rara vez un recorte, pero bueno, tienen que estar muy mal para que hagan un recorte, cuando lo suyo es empezar de cero identificando primero las prioridades. Es decir, ¿dónde quieres poner el acento en función del dinero del que dispones? Vamos, como hacen las empresas privadas, en una palabra, que presupuestan cada año en función de la estrategia que han decidido seguir en el siguiente ejercicio. Yo creo que un procedimiento mucho más razonable y que asegura un gasto bastante más eficiente. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de los presos en Argentina. Es obligación de los gobiernos garantizar las condiciones sanitarias de la población reclusa. Si es incapaz, entonces la falta de presos para evitarles contagios no es una acción humanitaria, sino la expresión de su fracaso. Por otra parte, proteger sanitariamente a la población reclusa, desprotegiendo de abusos a la población en general, es encontrar soluciones inmediatas, incompletas y generadoras de nuevos e innecesarios problemas. Tratar de gestionar un fracaso con la bandera humanitaria y con favoritismos sectarios es algo al alcance de desvergonzados, es decir, de quienes no tienen ni sienten vergüenza. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy, martes 19, y yo os invito a que regreséis por aquí mañana.